Pueden también activar el audio, ¿verdad? Sí, se ve la pantalla, perfecto. Mientras tanto que se van incorporando entonces los otros compañeros. Esta semana entonces vamos a trabajar indicadores socioeconómicos de Venezuela, correspondiente al segundo ciclo y también una introducción, como dice ahí, al manejo y procesamiento de datos en salud pública, específicamente estadísticas descriptivas. Entonces, un primer acercamiento a lo que es la estadística descriptiva y el procesamiento de algunos indicadores que son necesarios para que ustedes puedan realizar su trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta semana? Fíjense entonces que hay tres actividades fundamentales esta semana. Uno es la prueba corta sobre los aspectos específicos de la práctica y algunos, digamos, conceptos que pueden haber en el desarrollo de la misma. Una discusión de un taller grupal, que ya ahorita vamos a especificar cuál es ese taller grupal, y el procesamiento de los indicadores que vamos a asignar. Vamos a dejar de compartir un momentico porque quiero pasar aquí. Y compartimos ahora porque no se puede cambiar de pantalla aquí. Aquí está. Entonces les decía que habían tres actividades, ¿verdad? Una actividad, una prueba corta, un taller grupal y una actividad individual. Entonces vamos a ver esta actividad individual que ustedes están viendo mi pantalla, pero nuevamente. Sí, sí, ¿verdad? Esto que está aquí son las actividades que están en la guía. Es decir, si ustedes ya revisaron la guía, ya tienen aquí estas actividades que yo les estoy presentando acá. Entonces, ¿quién es el estudiante número uno? Dependerá de cada uno de los grupos de laboratorio. Ustedes dentro del grupo uno y dentro del grupo 5 se han reorganizado en grupos de laboratorio que son los que van a realizar el trabajo de investigación para presentar a final de año. Cada uno de esos grupos, ¿verdad? O esos subgrupos debe estar conformado por 5 estudiantes, máximo 6 estudiantes. Eso ya lo decidieron o lo deben haber decidido ustedes. Entonces, el estudiante uno o el estudiante 2 o el estudiante 3 depende de cómo ustedes se hayan distribuido para la práctica. ¿Ok? Entonces, cada uno, eso es una distribución interna. Primero, cómo se organizan los grupos. Es decir, cómo ustedes internamente se organizan para hacer las actividades, para hacer el trabajo de investigación final y además, dentro de esos grupos, cómo se distribuye quién es el estudiante uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Está claro hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Y buenas tardes para los que se están incorporando. Y me disculpan que fue que la profesora Laura no activó la sala a tiempo, no sé qué le pasó. Entonces, como les decía, repito, cómo se organiza, ¿verdad? Dentro del grupo uno y dentro del grupo 5, cómo se organizan ustedes internamente es un asunto de los estudiantes. Es decir, el grupo uno debe tener 4 o 5 subgrupos de investigación, dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya. No sé cuántos quedan en este momento, ¿verdad? Entonces dependerá cómo se distribuyen ustedes. Máximo 6 estudiantes por subgrupo. Ese es el grupo que va a trabajar desde aquí hasta el final de año para presentar el trabajo de investigación final. Y dentro de ese subgrupo, si hay 5 estudiantes, bueno, un estudiante será el número uno, otro el número 2, otro el número 3 y así sucesivamente hasta 5 o 6 estudiantes máximo. Entonces, una vez dicho esto, ¿verdad? Que es cómo se organiza el grupo de laboratorio, vean ustedes entonces aquí, repito, esto está en la guía, esto es parte de la guía de práctica que está en las actividades de la guía de práctica. Entonces, el estudiante número uno
¿qué va a hacer? Estos indicadores que están aquí. Es decir, PIB real per cápita, gasto social y gasto social en educación. El estudiante número 2, estos 4 subindicadores. El estudiante número 3, estos 4 subindicadores y así sucesivamente. ¿Qué debe hacer? Debe ordenar y agrupar los datos. Tabular y graficar. ¿Qué significa tabular? Hacer una tabla. Eso es lo que significa tabular. Entonces es una tabla de resultados. No es que ustedes van a copiar la tabla en la cual nosotros le estamos entregando los resultados y esa es la tabla que van a presentar como tabla de resultados. No, ustedes van a procesar un indicador y en algunos casos no, ¿verdad? En algunos casos el indicador ya está calculado. Lo único que deben hacer es elaborar la tabla y el gráfico. ¿Cómo saben ustedes cuál está calculado? Va a depender del indicador que les correspondió. Entonces tienen que ir a la parte final de la guía de esta guía de práctica en la cual está el glosario de términos para investigar cuáles son los indicadores que ustedes deben hacer cada uno, ¿verdad? Repito, en algunos casos deben calcular, en otros casos ya el indicador está calculado. Solamente deben hacer la tabla y su gráfico. Evidentemente esa tabla y ese gráfico tienen unas características. Esas características, ¿dónde están? ¿Cuáles son? Bueno, eso es parte de la práctica de esta semana de práctica, es decir, eso está descrito en el material de la guía. También tienen algunos videos, alguna clase que nosotros les hicimos, algunas grabaciones, en la cual colocamos alguna información relativa a cómo se hacen las tablas, cuáles son las características, por ejemplo, que debe tener el título de las tablas, las características de la fuente de donde se obtienen los datos y que tanto la tabla como el gráfico deben contener la fuente de datos. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden llevar solamente la tabla o solamente el gráfico. Por eso nosotros siempre insistimos en que aunque es la misma tabla y el mismo gráfico, están en la misma hoja de cálculo, en la misma hoja de Excel, deben colocarle a ambos tanto el título como su fuente. Precisamente por eso, porque cuando ustedes van a hacer el trabajo de investigación, ustedes pueden llevarse desde ese archivo su tabla o solamente el gráfico, para colocarlo, por ejemplo, en un archivo de Word. Este material ustedes lo van a trabajar entre hoy y el viernes, deben colgarlo el viernes en un archivo de Excel, en el cual evidentemente nosotros vamos a verificar que ustedes hicieron los cálculos. Okay, entonces, por ejemplo, si el estudiante número 1, que tiene que hacer PIB real per cápita, gasto social y gasto social en educación, abre un archivo de Excel, ¿verdad? Y ese archivo de Excel tiene hojas. Entonces puede utilizar una hoja para cada indicador. Ahí procesa, es decir, hace todo lo que está aquí, ordena, agrupa los datos. ¿De dónde los va a obtener? De la tabla de resultados que está, perdón, del archivo con los datos que también está colgado en el campo. Ya se los voy a mostrar. Déjenme ver si yo puedo cambiar aquí. ¿Están viendo qué están viendo en este momento? ¿El archivo o están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me pueden indicar qué están viendo en este momento? Mi pantalla, ¿qué es lo que ustedes observan? Si alguien puede abrir el micrófono y me dice, ajá, todavía están viendo el archivo, todavía está el PDF, ok. Sí, es que no, hay que dejar de compartir y volver a compartir. Ok, fíjense, ahora sí están viendo, ok, ahora sí están viendo el campus, ¿verdad? Sí, ok. Entonces fíjense, ¿dónde están los datos? Aquí está, ¿verdad? Y ahí tiene la guía, la explicación que nosotros yo espero montarle ahora, después que terminemos, yo les cuelgo también la explicación. Hay, por supuesto, también aquí un tutorial básico de los que no saben manejar muy bien Excel, los que saben perfectamente, no tienen por qué. Y aquí están los indicadores socioeconómicos. Si nosotros accionamos, ¿qué va a abrir ahí? Aquí están los indicadores socioeconómicos. Es decir, con esto es que ustedes van a trabajar. Están viendo el campo, ¿verdad? Están viendo dónde está el archivo. Esos son los datos, ahí están todos los datos. Con esos datos que ustedes van a trabajar. Y aquí, como ustedes ven, dice allá lo que dice taller de indicadores socioeconómicos. Esta es la actividad grupal, ¿verdad? Es decir, por subgrupo de laboratorio que vamos a realizar el día viernes en
el piso 4. Y aquí estarían, este archivo que está aquí, este anuario que está aquí, es donde están los datos con los cuales ustedes van a responder las preguntas que hay en este taller. ¿Ok? Dejamos de compartir y regresamos otra vez a compartir la presentación para ir avanzando con la misma. Entonces, bueno, ¿cuáles son las etapas que vamos a transitar para esta semana? Bueno, primero que nada debemos leer el material de práctica. Ya eso es, lo hemos dicho anteriormente, yo espero que todos se lo hayan leído porque esa es la manera como ustedes van a comprender mejor lo que vamos a estar explicando en este momento. Luego se deben distribuir los indicadores. Entonces ustedes se sortean, dicen quién es el estudiante uno y qué tipo de indicador va a calcular cada uno. Posteriormente, vamos a meter aquí, está. Posteriormente, por supuesto, debe investigar la definición del indicador, es decir, qué es el indicador, cómo se define y además cómo se calcula ese indicador, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular ese indicador? Por supuesto, ver la presentación de laboratorio y los videos de ayuda que están dispuestos en el espacio virtual en el espacio virtual de aprendizaje. Si tienen alguna duda, la vamos a aclarar. El día miércoles, durante la clase, durante el encuentro que tenemos para hacer la discusión del tema 4, una vez finalizado, nos podemos quedar unos 10, 15 minutos para responder cualquier duda que ustedes tengan con relación al laboratorio. Así que yo los exhorto a que por favor, entre hoy y mañana, traten de revisar el material, traten de comprender qué es lo que tienen que hacer y si no pueden, por favor, entonces llevan esas dudas escritas y las tratamos de resolver el día miércoles. La idea es que no se queden con dudas para que cuando entreguen el trabajo el día viernes. Es un trabajo bastante sencillo, pues ya vamos a ver cómo hacemos los cálculos, lo sencillo que es hacer los cálculos aquí en una hoja de Excel. Así que lo más importante aquí entonces es comprender qué voy a hacer, entender los conceptos para poder trabajar. Porque realmente una vez que nosotros copiamos y pegamos los datos, es muy fácil el trabajo. Solamente después quedaría, bueno, todo lo que es la parte de edición, de colocar los títulos, de hacer la tabla correctamente, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, iniciar el trabajo de la serie cronológica indicada. En este caso vamos a trabajar lo que está ahí, 2007-2016, del 2007 al 2016. Recuerden que cuando uno dice 2007-2016, si hay un guión, significa que son los 10 años que están ahí. Si yo digo 2017 y 2016, me estoy refiriendo es al año 2007 y al año 2016. En el caso de los indicadores que están presentados por espacio, es decir, por estado, solamente vamos a trabajar el año 2007 y el año 2016. Todos los demás indicadores que son nacionales es la serie cronológica. Entonces, la serie cronológica es de 2007 al 2016, es decir, los 10 años. Espero que eso esté claro. Si no, de todas maneras, una vez que ustedes revisen el material, pueden revisar nuevamente esta grabación y si tienen alguna duda, repito, a lo mejor la aclaran en una vez que tengan, que puedan abrir, que se hayan distribuido el material y todo lo demás. Entonces, nosotros esta semana evidentemente vamos a trabajar con frecuencia relativa y una frecuencia relativa es una medida estadística, como dice ahí, que se calcula como el cociente, es decir, es la división. Eso es importante, porque ustedes a veces no lo comprenden muy bien. La idea es que esa es la división de una frecuencia absoluta o de un valor entre una población y una muestra, entre el total de valores que componen la población y la muestra. Entonces nosotros lo que hacemos es el resultado, es el cociente. Eso es lo que es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a estar acotada entre un valor de 0 y 1 debido a que la frecuencia de los valores de la muestra siempre va a ser menor al tamaño de la muestra. Y la suma de todas las frecuencias relativas que corresponden a una misma muestra va a ser 1.
Ya esto lo vamos a explicar ahorita más claro con un poquito de teoría, pero ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Lo vamos a hacer incluso con un ejemplo en la, con un archivo de Excel que les voy a compartir ahorita. Vamos a abrir ahorita, mejor dicho. Entonces la frecuencia relativa nos informa acerca de la proporción o el peso que tiene algún valor, una observación o una observación en la muestra. La hace de especial utilidad dado que a diferencia de las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas nos van a permitir hacer comparaciones entre muestras de tamaños diferentes. Y ya lo vamos a ver. Esto se puede expresar como un valor decimal, como una fracción o como un porcentaje. ¿Ok? Repito, esto también lo tienen disponible, así que fíjense. Entonces, ¿cuáles son esas frecuencias relativas? Las frecuencias relativas que nosotros vamos a trabajar esta semana son razón, proporción, porcentaje y la tasa. Una razón consiste en la comparación a través de una división entre dos conjuntos o grupos de elementos de diferente o igual naturaleza. Por ejemplo, dividir hombres entre mujeres. Si yo tengo 50 estudiantes y tengo 30 mujeres y 20 hombres, pues yo simplemente puedo dividir 30 entre 20 y obtengo una razón. Una proporción consiste en la comparación a través también de una división. Fíjense que por eso es que son frecuencias relativas, porque siempre hay una división y siempre el resultado es un cociente, que es el resultado de esa división. Entonces, la proporción consiste en la comparación a través de una división entre un subconjunto y el conjunto total al que pertenece. Por ejemplo, si yo tengo 50 estudiantes y 30 son mujeres, si yo quiero calcular la proporción de mujeres ahí, ¿qué divido? Divido el total de mujeres entre quién, entre los hombres o entre el total de estudiantes. ¿Me puede alguien responder cómo sería la proporción si es un subconjunto entre el total? Ah, nadie responde por aquí. Entre el total de estudiantes, muy bien. Así mismo es. Es entre el total de estudiantes porque es una proporción. Y el porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Fíjense que es bastante sencillo. La tasa consiste en la comparación a través de una división entre el número de veces que un evento ocurre en una población y la población en la cual se registró ese evento durante un periodo de tiempo. Fíjate que la tasa es más una medida epidemiológica, pero aquí también nosotros a veces calculamos tasa. Por ejemplo, la tasa de desempleo es dividir los desempleados entre la población económicamente activa. Y utiliza también, en este caso se llama tasa de desempleo, pero realmente es un porcentaje que recibe el nombre de tasa de desempleo. Entonces, cuando veamos epidemiología, más adelante vamos a ver que la tasa, desde el punto de vista epidemiológico, también incorpora el tiempo. ¿Por qué? Porque la división es el evento entre la población, el seguimiento de la población en el tiempo. Entonces, si es un año, entonces es la población en un año. Normalmente es lo que se utiliza, se trabaja mucho con tasas anuales y entonces por eso no se utiliza o no se multiplica la población por uno. Pero si nosotros estuviésemos haciendo un estudio, por ejemplo, de cohorte y em, vemos la incidencia de una enfermedad en una población que estamos siguiendo durante 3 años, esa población como denominador tendríamos que multiplicarla por 3 porque la seguimos durante 3 años. Espero que, repito, esto si necesitamos lo aclaramos más adelante otra vez cuando veamos epidemiología, pero para que no se confundan muchas veces las tasas que calculamos aquí en este ciclo que es de socioeconómico son un porcentaje, no son tasas realmente. ¿Ok? Las tasas se utilizan más desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, bueno, sí, es lo mismo, es dividir en un evento entre la población en la cual ocurre el evento. ¿Ok? Fíjense ustedes acá, tenemos 4 medidas. Yo quisiera que alguien me dijera si todas son frecuencias relativas, en el chat. Ajá. Alguien que me diga si todas son frecuencias relativas, porque aquí el título dice que son frecuencias relativas. Entonces la pregunta es si todas realmente son frecuencias relativas. ¿Es correcto o no?
Aquí. Bueno, no porque no por las circunstancias en las que se encuentran, Said, sino que todas son frecuencias relativas porque todas son producto de una división. Evidentemente, ustedes cuando ven aquí 0,59 es como más fácil, porque ustedes dirán, bueno, eso es como dividir 59 entre 100, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando ustedes ven siempre decimales, lo asocian mucho con una frecuencia relativa. Pero si yo divido 350 entre 10, no me da 35. Sí, ¿verdad? Y esto es una frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque es el producto de una división, es el cociente de una división. Aquí también esto es una razón, 1 entre 10. Y el 40% es una proporción. Entonces, fíjense que sí, todas son frecuencias relativas. Entonces, ¿qué es lo que me dice que son frecuencias relativas y no una frecuencia absoluta? Por lo menos este 35, yo pudiera haberme confundido y decir, bueno, son una frecuencia absoluta, ¿verdad? Porque 35 es 35, pero en este caso no. Lo que me dice si es una frecuencia relativa es que es el producto de una división. Eso queda claro, es el producto de una división. Por eso es que este 35 que tenemos aquí es una frecuencia relativa. ¿Y de qué dependerá? Bueno, depende de lo que yo esté dividiendo. Por ejemplo, si es mujeres entre hombres, yo diría, bueno, hay 35 mujeres por cada hombre, por ejemplo, ¿verdad? Porque depende, entonces depende de con quién yo lo esté comparando. Eso es lo que me da el significado del número. Recuerden que aquí esto es simplemente matemática, esto es el número vacío. 0,59, 35, un décimo o 40%, lo que me va a generar la interpretación de esto, o lo que me va a producir la interpretación de esto es la comparación de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si es enfermos entre sanos, entonces hay 0,59 enfermos por cada persona sana, por ejemplo, en este caso, que es una razón. ¿Ok? Y entonces aquí tenía yo una práctica, pero si lo abro desde aquí no me va a aparecer. Entonces vamos a dejar de compartir por aquí para poder compartir otra vez el archivo desde acá. Vamos a ver aquí una práctica rapidita. No sé si tienen alguna pregunta con relación a las actividades hasta ahora. De todas maneras, ahorita, antes de finalizar, yo vuelvo otra vez a repasar un poco lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a ver aquí. Me avisan cuando ya les salga a ustedes por allá. Cuando ustedes estén viendo, aunque yo veo aquí cuando me sale la pantalla. Listo, ya deben estar viendo mi pantalla ahora sí. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Fíjense, esto que está aquí, yo les decía al grupo de la semana pasada, ¿verdad? Que esto que está aquí es una encuesta que se hace ahí lo dice, fíjense, en Galicia, el Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo realiza una encuesta telefónica anual sobre la población adulta en general. Y se hace, este es del 2010, es una base de datos que se realizó en 2010, y lo traje nada más para poder practicar un poco. Entonces, fíjense que ustedes ahorita no lo van a hacer, pero para que puedan ir adentrándose un poco cómo se van haciendo las codificaciones en las bases de datos, sobre todo cuando uno trabaja con programas de computación. Por ejemplo, el sexo es 1-2 en edad, entonces es por los años en el momento de la encuesta y lo que se hace es un grupo de edad. Y vean ustedes de 1 a 16, de 24, perdón, el grupo uno va de 16 a 24, porque aquí todas las personas son mayores de 16 años. Los estudios, entonces, bueno, también se hace una categorización. Uno es sin estudios, dos es básico, tres es intermedio. Y vean ustedes, ajá, tenemos 10 minuticos, si no cualquier cosa, le ponemos recurrente y volvemos a entrar otra vez, oye, no, si se cae la reunión, porque a veces no se cae. Entonces, vean ustedes cómo se observa aquí la base de datos. Entonces, nada más para que vean cómo se observa la base de datos. Y esta vez lo que se observa siempre son números. Entonces, cuando venimos a los resultados, me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, bien, nosotros vamos a calcular la proporción, por eso yo les decía aquí que esto es bastante sencillo. ¿Cómo calculo yo el porcentaje? O sea, ya sabemos que un porcentaje es una proporción multiplicada por 100.
Y dijimos que la proporción es un subgrupo sobre el grupo. ¿Cuál es el subgrupo aquí? Los hombres, ¿verdad? Entonces yo calculo, pongo igual, si no pongo igual no puedo hacer operación. Subgrupo, este que está acá, coloco el divisor. ¿Entre quién? Entre este que está acá, ¿verdad? Que es el total. Para que yo, como yo voy ya les voy a decir cómo hacemos esto, ¿verdad? Yo voy a encerrar la letra del divisor entre el símbolo dólar. ¿Para qué estoy haciendo eso? Aquí pues tengo que multiplicar, ¿verdad? Por 100 y obtengo el porcentaje. Fíjense que rapidito. Si yo me paro aquí, una vez que se pone la cruz negra con el cursor bajo y ya calculé los dos porcentajes. Aquí, si yo lo hago, fíjense que lo voy a hacer acá a propósito. Si yo coloco, por ejemplo, para calcular por grupos de edad y coloco aquí el subgrupo entre, dijimos, el total por 100 y obtengo el porcentaje. Si yo arrastro para que la fórmula se copie, ¿qué hace él? Él también, fíjense que es el B, aquí está, ¿verdad? Esta celda es la B, el cruce entre la celda y la columna es la celda B12. Fíjense que él aquí, ese es el divisor, o sea, el divisor está en la celda B12. Fíjense que aquí, bajo, B13, B14, B15. ¿Por qué? Bueno, porque no le coloqué aquí, no encerré la B para que él mantenga esa columna. Eso lo puedo hacer, eso de que él pueda arrastrarse la fórmula es, por ejemplo, si yo no tuviese, si tuviese una fórmula que fuera para todos por igual, ¿verdad? Doy enter y ahora sí, arrastro aquí y fíjense, ya calculé todos los porcentajes. Vamos a ver las preguntas. Se escucha muy bajo. Ah, se escucha muy bajo. Bueno, está bien. Ahora, ¿cómo me escucho? Un poquito mejor. Sí, mejor, ok. Bueno, entonces fíjense aquí, repito, ¿verdad? Si yo no tuviese que comparar contra una sola celda, yo puedo arrastrar, ¿verdad? Una vez que yo aquí pongo la fórmula y arrastro. Por ejemplo, los que van a calcular porcentajes por estado no tienen por qué colocar esto porque los divisores están en la misma columna. Entonces, lo que hacen es arrastran la fórmula. Pero si ustedes necesitan que no se modifique la columna que es la que está comparando, en este caso el divisor, ¿verdad? El denominador, entonces yo lo que debo hacer es encerrar ese denominador aquí en Excel entre la letra, en este caso, ¿verdad? El símbolo dólar. Entonces lo que hace es que me mantiene el denominador. ¿Eso está claro? Repito, si no, ustedes más adelante, bueno, pueden revisar el video nuevamente y aquí está. Si nosotros aquí sumáramos, nos debería dar 100%, ¿verdad? Sí, ahí está, ¿ves? Si nosotros aquí sumamos, fíjense que nos da 100%. Y así hago con todo. ¿No? Estado civil, el, un subgrupo entre el total, encierro este número entre su, coloco por 100 y fíjense, ¿ve? Ya calculé todos los porcentajes, ven qué rápido. O sea, si yo sé que lo que voy a hacer, tengo los datos además listos, vean que es bastante rápido operar aquí. Nuevamente, un subconjunto entre el total, encierro la letra entre el símbolo dólar. Nuevamente me coloco aquí, arrastro y ya calculé todos los porcentajes.
Ven, ya calculamos todo. Ahora me piden aquí, por ejemplo, las tasas por 1000 de bajo peso al nacer. Entonces tendría que buscar bajo peso al nacer, ¿verdad? ¿Dónde está por aquí? Bajo peso al nacer, perdón, bajo peso. Este que está aquí, ¿verdad? ¿Entre quién? En este caso, entre la población, que es la que estamos encuestando. ¿Por cuánto? Por 1000. A ver, si no le coloco el operador, fíjense que me da 10. Y yo le puedo poner aquí eh, los decimales. Uno o dos decimales máximo pueden utilizar ustedes. ¿Ok? Fíjense que si yo me paro aquí y hago esto, vuelve a pasar lo mismo. Él, porque aquí lo puse bajo peso, fumador, entonces no tengo que buscar cada uno de los. Fíjense, mire cómo marca él. ¿De qué está dividiendo él aquí en este caso? Este segundo entre quién, entre este que está aquí que no tiene nada, por eso nos dio error. ¿Ve? Porque lo que hace él es que baja la fórmula. Entonces aquí vamos a seguir calculando, este está bien, ¿verdad? Este está bien. Fumador. Entonces aquí tenemos fumador, aquí está. Entonces aquí colocamos igual, si no colocamos el igual, no podemos operar, ¿ok? Igual, nos colocamos aquí, subimos un poquito y lo único que tenemos es que seleccionar la columna. ¿Entre quién? Vamos a seguir utilizando esta de aquí abajo. ¿Por cuánto? Por 1000. ¿Y qué significa eso? Que hay 257,5 fumadores en esa población por cada 1000 habitantes en esa población, ¿verdad? De encuestado. Aquí, obeso, lo tenemos aquí, es igual a este. ¿Entre quién? Entre la misma población por 1000. Y estado de salud regular. Entonces aquí, igual, buscamos dónde está el estado de salud regular. Este que está aquí, entre, recuerden siempre colocar los operadores. Estamos trabajando con el último aquí, ¿verdad? Siempre con este, por 1000. ¿Ok? Fíjense, entonces estas son tasas. En este caso, ¿qué significa 367? Que hay 367 personas que consideran que su estado de salud es regular en esa población, ¿verdad? Por cada 1000 habitantes de esa población. La razón, bueno, aquí esto es dividir quién, hombre entre mujer, como les decía, que lo tenemos, hombre entre mujer. ¿Y qué significa 0,91? Que hay 0,91 hombres por cada mujer en esa población. Siempre tienen que hacer referencia a dónde están, ¿verdad? Puede ser 0,9 o 0,91. Obeso normal. Aquí tenemos obeso entre peso normal. ¿Qué significa 0,3? En este caso, 0,31, hay 0,31 obeso por cada persona con peso normal. Fumador y no fumador. ¿Está? ¿Verdad? Fumador entre. Y ahí se van uniendo. Vamos a esperar para que todos tengan, que ingresen todos para. Entonces, bueno, montamos las dos presentaciones. La idea era que vieran sola, pero bueno. Y después me escribió la profesora que era que se había confundido con los horarios. Así que bueno.
Déjeme ver, no sé si yo la puedo editar y colocar en una sola, pero no creo. Yo les coloco, si no, yo les coloco las dos. Ya aquí está, la otra ya la está editando. ¿Ok? Ah, como que se cayó. Ah, no, la está editando. Chévere. Ya está editando la otra. Una vez que la tenga, la cuelgo. La pongo ahí en el espacio virtual. ¿Oyeron? Ok, continúo entonces. Compartir. Ya estábamos terminando de todas maneras, ¿verdad? Ok, entonces estamos por acá, ¿verdad? Retomamos y decimos, bueno, entonces los fumadores están por aquí, entre no fumador. Este que está acá, ¿verdad? Si le damos por aquí. Ok, entonces fíjense cómo ya calculamos, ¿verdad? Proporciones que las transformamos en porcentaje. No tienen por qué hacer la proporción y después el porcentaje. O sea, si ustedes están calculando, por ejemplo, el porcentaje de pobreza, hacen directamente el porcentaje de pobreza. Se sobreentiende que en la fórmula ya está implícito la proporción, solo que es una proporción multiplicada por 100, pero no tienen por qué hacer en la tabla de resultados tanto la proporción como el porcentaje. Hacen directamente el cálculo, que es lo que nosotros verificamos. Aquí también tenemos por supuesto, las tasas. En este caso, repito, por ejemplo, 10 personas que tienen bajo peso por cada 1.000 habitantes en esa población que fue encuestada en el año 2010. Y aquí, igual, hay 0,9 porque estoy dividiendo aquí en hombres entre mujeres. Entonces, como me da menos de uno, es 0,91 hombres por cada mujer. ¿Ok?
¿Es correcto? No sé si tienen alguna pregunta ahí con relación a esos cálculos, fíjense que son bastante sencillos. Ahí lo que tienen que ver entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes en sus indicadores, en algunos casos, repito, van a hacer un porcentaje, en otros casos va a ser una razón. Entonces, y en otros casos pudiera ser una proporción nada más. Pero generalmente todas las proporciones las vamos a trabajar como porcentaje. No sé si tienen alguna pregunta con relación a estos cálculos que vieron que son bastante sencillos. Sobre todo una vez que nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Por eso lo primero que debemos hacer es entender, distribuirnos el trabajo y ver a qué le corresponde a cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Otra vez dejamos de compartir. No sé si tienen preguntas y retomamos otra vez aquí las actividades. Están viendo entonces aquí la guía, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, si ustedes no tienen preguntas, ¿verdad? Vamos a ir cerrando entonces. Ok. Entonces, fíjense. Lo primero entonces que vamos a hacer es distribuirnos y ya ustedes no están distribuidos por grupo de trabajo. Es decir, de cómo ustedes se organicen en este momento es como ustedes van a presentar su trabajo final de investigación. De hecho, este viernes, cuando tengamos la actividad grupal, yo les voy a asignar el trabajo de investigación de una vez. Ya les voy a decir cuál es el nombre del trabajo que van a ir desarrollando para presentar a final de año. ¿Ok? En julio, porque no a final de año, es a julio. Y julio es ya. Ajá, por aquí pregunta Gabriela si tienes que ver todo lo que yo les dije en el archivo de Excel. No, yo les estoy mostrando cómo se opera en un archivo de Excel, es decir, cómo nosotros calculamos, cómo hacemos los cálculos, cómo de sencillo es hacer los cálculos en un archivo de Excel. Ustedes cada uno, una vez que se distribuyan el trabajo, van a crear un archivo de Excel que deben colocarle su inicial y apellido, además de indicar que se trata de la práctica número 2. Ese es el nombre de ese archivo. En ese archivo que van a copiar, bueno, van a copiar los datos del indicador que usted debe procesar. Entonces usted hace su tabla de resultados. Por ejemplo, si yo soy el estudiante 3, entonces bueno, yo tengo que hacer una tabla de resultados para la tasa de desempleo, para la tasa de empleo formal e informal, una tabla para la variación interanual del índice de precios al consumidor y una tabla para el índice de desarrollo humano. Y cada tabla además debo acompañarla de un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Bueno, eso dependerá de lo que nos diga la guía, cuáles son las orientaciones que nos dice la guía. Recuerden que, como se los he dicho en varias oportunidades, ustedes están haciendo investigación y es parte precisamente de la investigación el que ustedes decidan el tipo de gráfico que van a utilizar. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Este ciclo de laboratorio tiene tres actividades. Un quiz que vamos a hacer el viernes en la noche, que tiene que ver con esto que está aquí. O sea, ¿qué les vamos a preguntar? Procesamiento de datos o alguna de las características que puede tener una tabla o que puede tener o que debe tener un gráfico. Por eso tienen que leer muy bien, estudiar muy bien eso. No solamente para hacer el trabajo, sino para el quiz. Otra actividad es el trabajo individual, que lo van a entregar a través de un archivo de Excel con todo el indicador. Cada uno va a indicar qué tipo de trabajo debe realizar. Es decir, yo soy el estudiante número 2 y voy a hacer tal cosa. Ok, en la primera hoja de Excel que abra. Y luego todo el resto de los archivos. Y
La otra actividad es la que vamos a hacer el día viernes. Esa es una actividad que vamos a hacer el día viernes como no cabemos todos en el laboratorio, lo vamos a hacer en el salón que está al lado, en el piso 4. En el salón 404, ahí vamos a hacer la actividad que es grupal. Y esa actividad, de una vez hacemos la actividad y ahí mismo hacemos la corrección. Es decir, que ahí vamos a tener nota de esa actividad. Lo que nos va a quedar pendiente solamente es de esta revisión y la revisión del quiz. ¿Ok? Entonces, para esta actividad, que es la actividad individual y que es la que tiene más peso, mayor peso en su evaluación de este ciclo de laboratorio, ¿qué van a hacer? Bueno, se deben distribuir qué tipo de indicador van a hacer cada uno. O sea, el estudiante uno, el estudiante 2, quién es el estudiante 3, así. Eso dependerá del grupo. Si hay algún grupo que tenga 6 estudiantes, el estudiante número 6 va a repetir el indicador número 5. Es decir, el estudiante número 5 es 5 y 6. Solamente que lo debe decir. Debe decirlo en la hoja de Excel. Yo soy el estudiante número 6 del subgrupo 3, por ejemplo, y estoy repitiendo el indicador tal, para cuando yo esté revisando, yo saber qué es lo que estoy revisando. ¿Ok? Una vez que ya se hayan distribuido quiénes son el estudiante uno, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, si lo hay, y en el caso que sean 4, bueno, entonces cada uno de ustedes se distribuyen, tienen total libertad para distribuirse los números. Vuelvo y repito, es una cuestión de ustedes. No soy yo, no somos nosotros los que le vamos a decir quién es el estudiante uno, quién es el 2, quién es el 3. No. Son ustedes. Lo que sí deben asegurarse es que todos los grupos hagan todos los indicadores, porque estos indicadores que están acá son los que van a entregar la semana siguiente, no es una actividad evaluada para el laboratorio, pero es parte de sus resultados, de su trabajo de investigación, ¿verdad? Que es el informe socioeconómico que dice la guía. Ese informe socioeconómico de Venezuela se hace con qué? Con todos los resultados que ustedes están procesando aquí. Repito, entonces, el estudiante, ustedes se distribuyen como quién es el estudiante uno, quién es el estudiante 2. Lo que sí deben asegurarse es que todos los indicadores que están ahí se han hecho por ustedes. Si hay algún grupo que tiene solamente 4 estudiantes, bueno, entonces entre todos deben distribuirse el indicador que les hace falta, porque todos deben tener todo el indicador. ¿Ok? Eso está claro, ¿no? ¿Les quedó claro cómo se van a distribuir y que todos los grupos deben hacer todos los indicadores? Ok. Repito, ese procesamiento aquí es un procesamiento individual, pero después ustedes se ponen de acuerdo y hacen un informe que precisamente ese es parte también de lo que del propósito que tiene ese, ese trabajo grupal del día viernes, que ustedes puedan tomar una idea de cómo se hace ese informe grupal. Por eso entonces lo trabajamos un poco más el día viernes, profundizamos más el día viernes. Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, el estudiante número uno que hace, ordena y agrupa los datos, es decir, va a la tabla de datos, extrae los datos con los que él va a trabajar, porque él no va a trabajar con todo, él solamente va a trabajar con lo que le corresponde, ¿verdad? Tabula y grafica, ¿qué significa tabular? Ya se lo dije, hacer una tabla de resultados. La tabla de resultados es el cálculo del indicador. Cuando uno hace procesamiento, eso es el cálculo del indicador. ¿Verdad? Calcula la frecuencia relativa, luego indica el tipo de escala que utiliza. Recuerden que las escalas también están explicadas aquí en la guía y además hay unos videos que la explican muy bien, que nosotros le colgamos ahí. Hace una interpretación de los resultados en función de qué, bueno, de lo que significa el indicador y de lo que ustedes vean un poco en las gráficas. ¿Ok? Es solamente para que tengan una idea de cómo, porque eso lo vamos a ir trabajando en la parte teórica. Recuerden que lo que no vemos por aquí lo vamos viendo en la teoría. Y entonces ustedes van a ir agregando ese contenido más adelante. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta con relación a las actividades de laboratorio de esta semana. Repito, les recomiendo entonces que lo primero que deben hacer es revisar el material, hacer la distribución de los subgrupos si ya no la tienen, quién es el estudiante uno, quién es el estudiante 2, para que entonces se puedan distribuir los indicadores. Y una vez que se distribuyen los indicadores, bueno, lo primero es investigar qué significa cada uno. ¿Dónde está eso? Aquí en la guía. Pero si no, también pueden hacer una pequeña investigación en el material de apoyo que tenemos y a través de internet también
de hoy bastante información extensa sobre cada uno de los indicadores que están ahí. Incluso cómo se calculan, aunque no se vayan a complicar mucho por ahí, no vaya a ser que sea una explicación mucho más densa y entonces lo que termine es confundiéndolos más. Es correcto, sí. Dentro del grupo, por aquí pregunta Oriana Álvarez, creo que, Ofelia Álvarez, que si los grupos eran los grupos anteriores. Bueno, sí, si ustedes ya en el ciclo número uno se hicieron unos subgrupos de trabajo. Si ya ustedes definieron que ese es el grupo con el que ustedes van a trabajar hasta el final del trabajo, bueno, entonces no hay problema. Lo que tienen que decidir ahora es exactamente quién es el estudiante uno, quién es el estudiante 2, quién es el estudiante 3. ¿Para qué? Para distribuirse estas actividades que están por aquí. ¿Ok? Ya les dije, los grupos que son de 6 estudiantes, ¿qué hacen? Repiten un indicador. Van a repetir el indicador 5. Deben indicarlo. Por ejemplo, si el estudiante 6, que es el que va a repetir, debe decir, yo soy el estudiante número 6 del subgrupo tal y estoy repitiendo el indicador 5, por ejemplo. ¿Ok? No importa, ahorita no, como no están reunidos, lo determinamos el día viernes. ¿Qué subgrupo es cada uno? ¿Ok? Por ejemplo, ahí sería el subgrupo uno, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. Si hay 5 grupos. Porque hay unos, por ejemplo, hay unos grupos que ya tienen, porque hay muchos estudiantes que se han retirado, entonces tienen ya nada más 4, por ejemplo, 4 subgrupos. No tienen más. ¿Qué me está pidiendo aquí donde guardo? Ok, ya lo guardó. Ya me guardó el primer video. Así que ahorita lo edito y se lo cuelgo. Ok. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, entonces concluyendo y yo les subo las dos explicaciones para que puedan revisar nuevamente si tienen alguna duda. Si no, reitero, el día miércoles también, una vez que finalicemos la discusión de la clase teórica, que podemos aclarar alguna duda. No, los datos son los que dicen archivos de datos, donde dicen datos socioeconómicos 2023. Lo que pasa es que yo les mostré y ahí se veía, porque yo tengo, como soy el editor, yo puedo también mostrar lo que está oculto para ustedes. Entonces la idea es, esa encuesta era la encuesta del año pasado. Esa no debería estar disponible para ustedes. Si no, ya se las voy a bloquear porque no tiene nada que ver con este año. ¿Ok? Los datos son los datos del archivo de Excel que dice datos socioeconómicos y la serie cronológica es 2007 al 2016. Y para los que van a trabajar por estado es 2007 y 2016. O sea, solamente 2 años. El que trabaja la serie cronológica trabaja los 10 años completos, el que trabaja por estado trabaja solamente 2 años. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos entonces a dejar por aquí. Dejamos de compartir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Y vamos finalizando. Que tengan buenas tardes, pues. Y una vez que les haya colgado el material, les digo, los videos, les digo que ya están listos. ¿Oyeron? Buenas tardes, pues.